Hola, el día de hoy mis compañeros Andrea Pérez, Rodrigo Pille y su servidora Luis Mar Lizardi les hablaremos del sistema del complemento en la inmunidad innata. Como pequeña introducción tenemos que para Ferat y Arriaga el sistema del complemento es un grupo de proteínas circulantes y de membrana que desempeñan funciones importantes en la defensa del huésped contra los microbios y en la lesión tisular mediada por anticuerpos. Este sistema está compuesto por varios elementos, entre ellos más de 20 glucoproteínas, algunos enzimas y también algunos receptores. La mayoría de estos están sintetizados en el hígado. Y como funciones más importantes de este sistema tenemos la lisis directa del microorganismo. Va a permitir la destrucción de estos patógenos, va a potenciar la respuesta inflamatoria y también va a facilitar la fagocitosis dirigida mediante la opsonización y la atracción de fagocitos. Es decir, va a marcar al patógeno y va a avisar al fagocito que llegue al foco de infección. Además, como este microorganismo ya está marcado, pues va a ser mucho más fácil para el fagocito atacar. Bueno, como algunos conceptos básicos, tenemos que el sistema de complemento está compuesto por varios complejos. Estos están con una nomenclatura del 1 al 9, numerados del 1 al 9. Y como conceptos básicos para entender este tema tenemos los complejos. Estos complejos están denominados con la inicial S, todos, y numerados del 1 al 9. No sé cómo explicar eso. Como conceptos básicos para comprender más fácil el tema, tenemos a los complejos. Estos complejos están numerados del 1 al 9 y algunas subdivisiones se presentan cuando estos complejos son divididos mediante proteasas, es decir, proteínas que rompen a otras proteínas y dan origen a subdivisiones A y B. Por ejemplo, aquí tenemos a C2A, C2, que fue dividido por una proteasa y se convirtió en C2A y C2B. C2A va a ser el fragmento más pequeño y este va a C2A va a ser el fragmento más pequeño y va a servir como agente quimiotáctico para las células de la inflamación, es decir, le va a permitir a la célula planear cómo actuar. La C2B va a ser el fragmento más grande y estas se van a unir al complejo molecular en formación. El sistema del complemento está compuesto por varias vías y estas vías son un sistema en cascada. Una proteína va a activar a otra proteína y así sucesivamente. Es una bola de nieve y en este caso el fragmento B es el que se une a esta bola de nieve para continuar con la cascada. También va a adquirir la capacidad enzimática para actuar sobre el siguiente componente. Algunas de las vías del sistema del complemento son la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Vamos a iniciar con la vía clásica, que para activarse necesita de la unión de un antígeno-anticuerpo. Y bueno, aquí en esta imagen tenemos al antígeno, esta es la membrana del antígeno, y al anticuerpo, en este caso es IgM, aquí es IgG. Y tenemos a C1, C1Q va a ser la enzima que va a iniciar la cascada. Y como podemos apreciar, C1 tiene una estructura compleja, diferente. C1Q va a ser la porción que se va a unir al anticuerpo y C1R y C1S van a ser otras estructuras que van a
funcionar como enzimas proteasas. Y en este caso, la C1S va a causar la proteólisis en C4 y me va a originar C4A y C4B. También va a ayudar a la proteólisis de C2. Además, esta necesita la ayuda de C4B para volverse más vulnerable a esta proteólisis y así originar C2A y C2B mediante C1S. C2B más C4B nos va a dar origen a la convertasa S3 en presencia de magnesio. Esta va a ser muy importante en cualquier vía y ahorita lo vamos a ver. Convertasa S3 va a fragmentar grandes cantidades de C3 y nos va a dar como resultado a C3A, que va a funcionar como anafilotoxina y va a estimular la inflamación. Y también vamos a tener a C3B, que se va a unir a la superficie del patógeno y va a funcionar como opsonina y con esto ayudar o facilitar la fagocitosis, como ya mencionamos al principio. La convertasa S3 más C3B va a dar lugar a la convertasa S5. Aquí ya estamos hablando del complejo de ataque a la membrana y pues aquí ya se inició la fase lítica. Ya vamos más avanzados, ya vamos a atacar al microorganismo. C5 se divide en C5A y C5B. La C5A funciona como anafilotoxina con la liberación de histamina y como agente quimiotáctico llamando a los eosinófilos. La C5B se unirá a la membrana estabilizada con C6. Y bueno, en esta parte de la vía ya estamos uniendo más y más de estos simógenos para completar a lo que queremos llegar, que es a este poro cilíndrico. Primero se unen C7 con C5B y C6B. Estos se van a insertar en la doble capa lipídica, estabilizando la secuencia en contra del invasor, ya para hacer más difícil que algo pueda salir mal. Después se une C8 y varias unidades de C9 y se consigue crear un poro cilíndrico que va a facilitar la lisis celular por desbalance osmótico. Aquí el patógeno va a recibir mucha agua y de tal manera que se va a dar su destrucción, o también los organelos pueden salir por este poro cilíndrico y así la destrucción de este patógeno. A diferencia de la vía clásica, la vía alternativa no va a ocupar anticuerpos para activarse. La activación principal de esta vía será iniciada por polisacáridos y lipopolisacáridos bacterianos. Esta vía inicia con C3, la cual, al ser una molécula relativamente inestable en agua, puede hidrolizarse para formar C3b y C3a. Si no hay presencia de patógenos, el factor H se encargará de inactivar a C3b para no desencadenar la cascada del complemento hacia células sanas. Sin embargo, si hay presencia de un patógeno, C3b se unirá a su superficie evadiendo la acción de inactivación del factor H. Ya en la membrana, a C3b se le une el factor B. Aquí es cuando llega el factor D y junto al magnesio fragmentan al factor B. Esta fragmentación nos va a dar como resultado a la molécula Bb y Ba. La molécula Bb se unirá a C3b y se formará el complejo C3b-Bb. Dicho complejo es altamente inestable. Aquí es cuando entra el factor P o properdina, el cual se encarga de estabilizar el complejo, ya que sin esta el complejo se disociaría en menos de 5 minutos y la cascada del complemento no podría continuar. C3b-Bb es la C3 convertasa de la vía alternativa. Esta actuará en C3 y seguirá amplificando la cascada con la producción de muchas moléculas de C3b. Eventualmente, a C3b-Bb, o sea, la C3 convertasa de la vía alternativa,
se le unirá otra proteína C3b, dándonos como resultado a C3b, BB, C3b, la cual es la C5 convertasa de la vía alternativa. Esta molécula fragmentará C5, dándonos como resultado a C5b y C5a, la cual tendrá la función de activar a los mastocitos. C5b será la encargada de unirse a la superficie y reclutará al resto de proteínas que forman al complejo de ataque a la membrana, y así se van a seguir los pasos finales típicos de la vía clásica. La vía de la lectina no depende de anticuerpos, es de acción rápida y es iniciada por la manosa a partir de la proteína de unión de la menosa, también conocida por sus siglas MBL. La MBL, a partir de un dominio que reconoce a la manosa u otros carbohidratos, localiza al agente patógeno. Una vez unidos por la manosa al agente patógeno, se activan las proteínas más 1 y más 2. Estos tienen la capacidad de fraccionar las proteínas C4 y C2. C4 tiene una función de opsonización, mientras que C2 participa en la activación de las vías de las lectinas y la vía clásica. Más dividirá a C4 en C4A y C4B, mientras que a C2B en C2A y C2B. Las fracciones B, C2B y C4B formarán a la C3 convertasa, también conocida como C4B2. La C3 suele estar en grandes cantidades en nuestro organismo y durante este proceso se divide formando la opsonina C3B y C3A. Una anafilotoxina conocida como C3A se encargará del llamado de las células inflamatorias, mientras que C3B es como una opsonina se unirá a la C3 convertasa formando la C5 convertasa o C4B, 2B, 3B. La C5 convertasa convierte al componente C5 en C5A y C5B. C5b inicia el complejo de ataque a la membrana. Como conclusión, podemos decir que la activación de este sistema se puede dar por varias vías dependiendo de qué moléculas se involucren y qué partículas son reconocidas. Entender estas vías es de suma importancia para la respuesta inmune, pues a pesar de que todas estas son diferentes, todas se van a unir por un fin en común, el cual va a ser trabajar junto a las células de la línea blanca para crear una respuesta acorde al riesgo, ya sea utilizando la opsonización, la anafilaxis u otros mecanismos que sirvan para dañar al patógeno. Entender estos fenómenos cotidianos, aunque a veces poco perceptibles, va a ampliar el campo de visión de nosotros como futuros médicos a un entendimiento significativo de las respuestas que tiene nuestro cuerpo ante las posibles infecciones. En sí, tener claro este tema es fundamental para poder entender los mecanismos de patogenicidad de los microorganismos que más afectan a la población y también para entender cómo es que estos se relacionan con el sistema de complemento.